Bueno, el efecto invernadero es un fenómeno natural que se produce por la concentración de ciertos gases en la atmósfera. Estos gases lo que hacen es capturar parte de la radiación solar, atraparla en la Tierra en forma de calor, y eso hace que la temperatura aumente. Ahora, debido a que existe este efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra es del orden de más 15, más 18. Si no existieran estos gases, la temperatura bajaría a menos 15, menos 18. El problema que existe es que dado que el ser humano en sus procesos industriales está aumentando, está emitiendo estos gases de efecto invernadero, hay gases adicionales, aumenta la concentración de estos gases en la atmósfera y eso aumenta el efecto invernadero, incrementando la temperatura de la Tierra. Desde los primeros registros que vienen desde la época del comienzo del siglo XIX, 1800 más o menos, hasta hoy día la temperatura promedio se ha incrementado del orden de 1 grado Celsius. Lo que pasa es que el clima viene de un equilibrio energético. Entonces, cuando tú alteras ese equilibrio energético, producto que aumentas la concentración de estos gases, se incrementa la temperatura del globo y eso altera este equilibrio energético. Por tanto, altera el clima. Y eso explica entonces que se producen más olas de calor con más frecuencia y más intensas. Por otro lado, la tesis que existe respecto a por qué estas olas de frío en el hemisferio norte, lo que se cree es que lo que está sucediendo es que al calentarse el Ártico, cambia la dirección de las corrientes de aire. Entonces, corrientes de aire frío bajan desde el Ártico hacia el hemisferio norte y eso produce o estaría produciendo las olas de frío que estamos viendo en Chicago, en menos 30, menos 40 grados Celsius o incluso en Inglaterra. A partir de 1830, cuando empieza la época de la revolución industrial, cuando se empiezan a quemar combustibles fósiles de forma masiva, lo que se nota es que la concentración de CO2 se incrementa, producto que esta energía fósil emite CO2 y con ello se incrementa la temperatura. Entonces, hasta hoy día, medido respecto a la época preindustrial o la revolución industrial, la concentración de CO2 se ha duplicado y eso de algún modo estaría explicando el incremento de la temperatura. Ahora, ¿cómo se relaciona eso directamente con la actividad humana? Porque hasta el momento no se ha encontrado evidencia de que exista otra gran fuente de gases de efecto invernadero. Dado que no hay evidencia que exista otra gran fuente que emita CO2 y la única gran fuente es el uso de combustibles fósiles, entonces se acepta que es el ser humano el que está incrementando la temperatura o produciendo este calentamiento. El cambio climático lo que produce principalmente es un incremento en la frecuencia de los fenómenos climáticos importantes. Aumenta la frecuencia y la crudeza. Entonces va a tener más olas de calor, más olas de frío. Asociado a esto vas a tener, o se espera que incrementen los periodos de sequía, incendios forestales, básicamente aumento del nivel del mar también. Esos son un poco los impactos que se esperan con el cambio en el clima. El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, o CO2. El dióxido de carbono explica básicamente el 65% de todo el calentamiento global. O sea, el 65% de todo el calentamiento global que existe se explica por el CO2. El otro gran gas de efecto invernadero es el metano. El metano explica del orden del 20 al 25%. La gran fuente de CO2 que existe es la energía fósil. Cuando hablo de energía fósil estoy hablando de carbón, petróleo y gas. La gran fuente de metano es la agricultura y los desechos.